hermanos, la gracia y paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Les saluda Oliver. Hoy vamos a disfrutar de un tema sobre las dudas y temor que tenían los discípulos porque ya Jesús no se encontraba con ellos. Así que le invitamos que se queden con nosotros. Bendiciones, amada congregación. Un caluroso saludo en este sábado santo. Mi deseo es que estén teniendo una semana muy bendecida, una semana de descanso, pero sobre todo una semana para reflexionar y meditar en el precioso sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por usted y por mí, para que hoy estemos gozando de este privilegio de la salvación. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema acerca de la incredulidad y quiero que me acompañen en la palabra del Señor en Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado también Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendita sea la palabra del Señor. Sin duda alguna, todos estos acontecimientos en torno a Jesús generaron dudas, generaron temor. Sus discípulos habían convivido con Jesús durante algún tiempo, y a pesar de que Jesús les había advertido lo que habría de venir, ellos tuvieron miedo y hubo una gran conmoción e incluso hubo incredulidad. ¿Pero qué es la incredulidad? La podemos definir como la falta de fe en Dios. Pero realmente esto es un gran obstáculo para recibir las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a lo largo de toda la palabra podemos ver varios hechos que nos hablan de incredulidad. Inclusive Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de la gente. Lo podemos leer en Marcos capítulo 6, versículos del 5 al 6, que nos dice lo siguiente: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos,
y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Podemos también ver otros ejemplos, como los discípulos que temieron ante la tempestad. Y también podemos hablar de cuando se preocuparon frente a la necesidad de dar de comer a la multitud, como lo podemos leer en Mateo capítulo 16, versículos del 8 al 10, o también cuando no creyeron en la resurrección. Nos dice Mateo en el capítulo 28, en el versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces vemos cómo la incredulidad siempre se ha manifestado. ¿Qué causa en nosotros esa incredulidad? Y quiero que vayamos al libro de Hebreos en el capítulo 3, en los versículos del 12 al 19. La palabra nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La incredulidad es propio de quien tiene un corazón endurecido. Un incrédulo no se apoya en Dios, ni siquiera en reconocer las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Algunas de las características de estas personas es que todo lo razonan. Ponen primeramente su conocimiento, sus capacidades, su inteligencia, antes de poner su confianza en el Señor, que sabemos que es la sabiduría misma. Se vuelve una persona rebelde, queriendo hacer todo a su manera, bajo sus propios criterios. Desobedientes, porque no ponemos como prioridad a Dios en nuestra vida, haciendo lo que nos plazca en nuestra vida. Es malagradecido también. ¿Por qué? Porque no agradece lo que el Señor ha hecho en su vida. No cree con el corazón, sino que solo en lo que está escrito. Es decir, que se basa en su propia prudencia. Y ve la palabra de Dios como un libro más. Los problemas se le hacen grandes y vive sin esperanza. Deja a Dios como último recurso. No descansa en el Señor, sino que depende de sus propias fuerzas. Cuando nosotros confiamos en el Señor, aprendemos a dormir en Él, a descansar en Él, porque Él es nuestra fortaleza. ¿Cuántas veces hemos sido testigos del gran poder de Dios en nuestra vida? Sin embargo, no tomamos en serio los mandamientos del Señor. Somos desobedientes. Estamos muy cómodos viviendo en nuestros pecados, en nuestros malos hábitos, y nos justificamos y nos abusamos de la bondad de Dios porque sabemos que sus misericordias nunca desfallecen, como lo podemos leer en la palabra en Lamentaciones 3:22. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir bajo este principio de la incredulidad? Primeramente, nos quita el acceso a los milagros, porque restamos valor a las promesas de Dios y amamos más a este mundo. Mateo 13, versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vemos cómo el mismo Señor no
pudo hacer milagros, tal vez personas que estaban esperando una promesa, que estaban queriendo recibir algo especial, pero la misma incredulidad no permitieron que el Señor obrara en sus vidas. Número 2, cierra los ojos ante los grandes acontecimientos. Y vamos a la palabra en Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Imagínense qué acontecimiento más maravilloso había sucedido, la resurrección de nuestro Señor, pero sus ojos estaban cerrados a esa bendición por causa de la incredulidad. Número 3, se opone a la verdad. Y leemos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Nos dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. O sea, todo lo que Pablo había hecho anteriormente había sido porque él vivía en la incredulidad, se oponía a la verdad que era Jesús. Número 4, nos aparta de Dios y de su voluntad. Leemos en Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces entendemos que si dejamos que la duda, el miedo, el temor, la incredulidad entre en nuestro corazón, este va a estar endurecido y por ende nos vamos a apartar de la voluntad del Padre. Tal vez el Señor quiera hacer cosas maravillosas en nuestra vida, pero esto no va a permitir que el Señor obre en nuestra vida a causa de nuestra incredulidad. Creyendo, muchas veces tenemos el deseo de hacer cosas, tenemos en nuestro corazón el deseo tal vez de emprender, de hacer muchas cosas, pero el temor y el miedo, la duda nos llevan a minorar y a estar fuera de la voluntad del Señor. Número 5, nos lleva a desagradar a Dios. Dice la palabra en Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no tenemos fe, vamos a desagradar a Dios y por ende vamos a tener también la condenación eterna, como lo dice en Juan capítulo 3, versículo 18. Pero la buena noticia, amados hermanos, es que hay remedio para la incredulidad. Dios conoce nuestras debilidades. Cuando nos presentamos ante Él con todas estas dudas, con toda esta falta de fe, Él está dispuesto a ayudarnos. Vencer la incredulidad nos permite tener una relación más profunda con Dios. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 9, versículos del 17 al 29. Nos dice la palabra. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bendito sea el Señor, que así como podemos ver cuáles son las consecuencias de vivir en la incredulidad, en el temor y en el miedo, también sabemos que Dios nos da las armas para poder vencer la incredulidad. Y vemos cómo la oración, el ayuno, leer, creer y vivir la palabra de Dios también nos ayuda, y confiar en las promesas de Dios. Yo sé que todos hemos enfrentado dificultades, horas desesperadas, horas de angustia. Muchas veces con lágrimas en los ojos hemos suplicado a nuestro Padre. Y Él siempre está dispuesto a ayudarnos en medio de nuestra incredulidad, para que mediante la fe podamos superar cada uno de los obstáculos que se nos van presentando en nuestra vida y salir victoriosos de cada prueba, y que nuestra fe sea aumentada. Dice la palabra, damos gracias a Dios por la victoria en Jesucristo. Que nuestra oración en este día sea pedirle perdón a nuestro Señor por las veces que hemos fallado, por las veces que hemos faltado en la fe y en la confianza en Dios, y pedirle que aumente nuestra fe para que podamos crecer, experimentar paz y gozo y ser testimonio de Él. Que el Señor les bendiga en este sábado santo. Un abrazo, les queremos mucho. Damos gracias a Dios por el tema que hemos escuchado. Les invitamos el día de mañana. Que Dios les bendiga.